Ya estamos en el Black Friday de mi tienda favorita para comprar en línea, AliExpress, y por supuesto aquí en el canal te tengo varios productos que te van a encantar para que aproveches esta temporada de super ofertas. El primer producto que te traigo para que aproveches esta super oferta y que por supuesto te dejaré enlaces en la descripción y algunos códigos para que aproveches estos descuentos. Se trata de los auriculares Realfit F3. Realmente estos auriculares están a un precio muy económico y te ofrecen una calidad increíble. Te vendrán en esta pequeña cajita blanca sencilla con un cable USB para que cargues tus auriculares. Y por supuesto vas a tener aquí varios topitos para que uses el que mejor se adapte a tu oído. Los puedes encontrar de color blanco, pero a mí me gustaron estos de color negro con amarillo. La vinculación, como siempre en este tipo de auriculares, es súper fácil. Hay una aplicación que se llama Original Sound que la puedes descargar en Play Store completamente gratis y con ello vas a conectar tus auriculares. Inmediatamente puedes ver que te muestra la carga de los auriculares. Si entras aquí puedes entrar a varias configuraciones que me gustan bastante. Reducción de ruido, que con esto escucharás mucho más claro, y el modo transparente. Este modo es genial porque al ponerte tus auriculares, gracias a los micrófonos que tiene aquí en cada uno de los auriculares, podrás escuchar el ruido ambiente. Entonces si vas en la calle y viene una motocicleta o viene un carro, tú lo escuchas mientras al tiempo estás escuchando música o estás en una llamada, porque te amplifican el sonido externo. Así que esto me parece muy genial para andar en la calle. Definitivamente me encanta para ir a hacer ejercicio y cosas por el estilo. La gente me habla y yo los escucho sin ningún problema, aparte de seguir escuchando mi música favorita. También tienes un modo juego que hace que la latencia sea menor. Un ecualizador con algunos ya predefinidos. Puedes configurar la parte táctil para reproducir, aumentar el volumen, bajar el volumen, pasar a la siguiente canción, contestar una llamada, tumbar la llamada, tanto del oído derecho como en el oído izquierdo. Y tiene algunas herramientas como para un ruido blanco, limpiar el polvo o drenaje. Me ha gustado bastante la calidad de audio que manejan. Tiene la versión de Bluetooth 5.4, dándote aproximadamente 4 horas en cada auricular. Así que por parte de Retro Celulares, súper recomendados. Te dejo enlaces en la descripción para la compra. Mi segundo producto recomendado de esta lista, por supuesto, no podían faltar los proyectores. Y te recomiendo el proyector de MadCubit HY320. Este proyector me ha encantado bastante porque es la actualización del HY300. El precio aumenta un poco, pero lo justifica muy bien teniendo en cuenta que tiene mejor calidad de imagen, más contraste, más brillo y una resolución nativa de 1920 x 1080p. Este sí es Full HD. Te puede dar desde 40 pulgadas hasta 150 y viene con Android 11, con corrección automática trapezoidal. Tiene un pequeño parlante incluido que aunque no suena muy duro le puedes conectar uno externo, ya sea por su salida de audio 3.5 milímetros o conectando uno por Bluetooth. Tiene su propia antena Wi-Fi dual de 5 Hz y 2.4. Por supuesto tiene flexibilidad de 180 grados para que lo ubiques como tú quieras. Y su procesador quad-core te permite reproducir cualquier contenido, ya sea en una memoria USB o a través de las aplicaciones. Como puedes ver, muchas funcionan muy bien. Pero siempre recomiendo usar un TV Box si no quieres tener problemas con algunas aplicaciones que no están oficialmente certificadas por este proyector. Pero eso te lo cuento en el siguiente producto. Y llegamos al tercer producto, que obviamente tiene que ser un TV Box si es lo que necesitas para reproducir contenido en tu viejo televisor, en tu proyector como en el caso pasado. Y yo te recomiendo esta belleza, amigo, que compré por AliExpress y me ha funcionado de maravilla. Creo que en su precio es lo mejor que encontrarás y además con certificado de Google y muchas aplicaciones. Te hablo del KitPi Android TV KP1. En la caja encontrarás por supuesto un control remoto que tiene asistente por voz, así que puedes controlar muchas cosas con la voz. Abrir YouTube. Accesos directos a varias plataformas. Gracias a que tiene Google TV puedes controlar otros dispositivos de la casa. En mi caso yo controlo el sonido y el mismo proyector. Encender, fuente de entrada y volumen. Enciende la TV. De acuerdo, encendiendo el dispositivo TV de la sala de estar. Y mira lo chiquitico que es el KP1. También te trae por supuesto un cable de alta velocidad HDMI y su adaptador de corriente.
Tenemos una conexión tipo C, tenemos aquí la conexión para la energía, tenemos salida de audio óptico, una salida HDMI y tenemos también un puerto Ethernet y una salida de audio y video o de auriculares. Por acá encontramos el agujerito de reset, dos puertos USB y un puerto micro SD. Este KP1 trabaja con un procesador 4 núcleos, el A35, con la GPU ARM Mali G31, teniendo 2 GB de RAM DDR4 y 32 GB internas. Contamos con Wi-Fi 5 de 2.4 Hz y 5 Hz, Bluetooth 5.0 y para los que nos gusta disfrutar películas a tope tenemos soporte Dolby Vision y Dolby Audio. Este Dolby Audio solamente trabaja por la salida HDMI. Por el puerto óptico no lo pude lograr hacer funcionar. Me tocó comprarme un adaptador extractor de audio HDMI y así lo pude conectar por óptico a mi clásico sonido 5.1 Dolby. Y sin ningún problema pude reproducir películas que tenía allí en un disco duro que tengan este formato o algunos de plataforma. Con una resolución de salida de video desde 1080 hasta 4K. Me encanta mucho la interfaz de este TV Box. Google TV, obviamente, puedes instalar múltiples aplicaciones sin ningún problema. Es bastante rápido para reproducir contenido y navegar por sus ventanas. Realmente me sorprendió. Así que por eso y mucho más te recomiendo el KitPid KP1 como tu próximo TV Box. Te dejo por supuesto enlaces en la descripción. Otro producto que te quiero recomendar y que a mí también me gustó muchísimo es esta lamparita en formato G. Realmente la quería para tenerla aquí de decoración en el set, pero te ofrece mucho más. Esta lamparita G luce así de bonita, te va a trabajar con varios colores RGB que puedes ir cambiando aquí, como puedes ver, mira todas las opciones que te da por si quieres un color en especial, o también tiene algunos efectos de mezcla de luces RGB. Así que como decoración me parece excelente, no solamente como lámpara de un lugar. Aparte de eso tenemos aquí un reloj, alarma, tenemos por acá una pequeña bocina para escuchar música, ya que nos permite conexión por Bluetooth. Este es el listado de los 10 celulares que más deseo tener en mi colección, pero que aún me faltan. Y bueno, sí, en un listado anterior que hicimos, ese listado no era personal, era un listado de los supuestamente celulares más difíciles de hallar para coleccionistas. Y automáticamente la hora se sincroniza cuando lo conectes con Bluetooth. Acá tenemos la entrada de energía tipo C, un auxiliar por si queremos conectar algún reproductor externo y que el sonido lo reproduzca él. Perfecto, no hay problema. Y tenemos un lector de tarjetas micro SD. Tenemos un cargador carga rápida para cargar nuestros dispositivos celulares. Si lo vas a usar como cargador inalámbrico para tu celular, debes tenerlo conectado a la energía, porque ella trae una pequeña batería, pero no es suficiente para cargar un celular. Realmente se ve muy bonita, a mí personalmente me encantó porque bueno, es la G, letra G de mi nombre Heiler o de Google, así que me pareció maravillosa para tenerla de decoración y sé que a ti también te va a encantar. Y que realmente es muy económica en AliExpress, por eso te dejo enlace de compra. Verifica eso sí el tamaño que estés eligiendo porque hay dos versiones. Esta es la de 15 centímetros de alto, así que hay una versión más grande, ya tú decides cuál tomar. Eso sí, lee bien los detalles. El quinto producto que te quiero recomendar se trata de este micrófono B-Mic 4 de Saramonic. Este es un micrófono boom, de escopeta o shotgun, como lo quieras llamar. Y me ha gustado bastante porque tiene varias características muy especiales. Aparte que me parece muy económico. Esto será lo que te encuentres en esta caja donde viene el micrófono. Y lo mejor, mira que te trae este pequeño estuche para que lo transportes cuando vayas a trabajar. Una pequeña guía, etiqueta de garantía y dos stickers o calcomanías. Dentro de esto tendrás tu micrófono. Mira lo pequeñito que es, pero no te imaginas la calidad de sonido que tiene. Ya te cuento más sobre él. Tienes aquí una zapata extraíble y al mismo tiempo hace de tapa para la batería, que es una batería AAA en este caso. Te trae un cortaviento. Este cortaviento hace que tu micrófono se vea aún más pro y por supuesto te proteja de vientos externos y se ve mucho más grande el micrófono encima de una cámara. Te trae un cable 3.5 milímetros para conectarlo a tu cámara.
Te trae otro cable de punta 3.5, pero en este caso TRRS, por eso ves que tiene aquí 3 rayitas. Este micrófono tiene varias opciones que me gustan bastante y que lo hacen diferente. Tiene la opción de trabajar con 2 micrófonos, ya que aquí tiene el micrófono direccional 1 y acá tenemos otro micrófono direccional, pero en la parte trasera que sale por el canal R. Tenemos 2 opciones de trabajar. La opción con este micrófono nada más, ahí en on, pero si yo le doy multi, me va a trabajar los 2 micrófonos. Imagínate las posibilidades que tienes con esto. Aparte de eso, tienes aquí una entrada externa. O sea, aquí puedes conectar algo más que suene. Ya si quieres conectar un tercer micrófono o un sonido externo. Y acá tienes otro puerto 3.5 para monitorear. Tenemos una zapata fría para montar allí cualquier otro accesorio. Y acá tenemos varias opciones de configuración. Menos 10 decibeles, normal, 0 decibeles, o aumentar a 10 decibeles, esto en cuanto a ganancia. Y tenemos aquí un filtro de paso bajo y tenemos aquí la salida para conectarlo entonces a nuestra cámara o a donde queramos grabar. Así pondrías el cortaviento, te queda aquí libre para que puedas controlar. Acá para que puedas poner la zapata se te despega esto, sin embargo lo puedes pegar aquí si quieres. Y te estoy poniendo prueba del micrófono, solamente grabando el micrófono en la parte delantera. Mira que aquí. Y en este momento mi voz debe escucharse algo ahí como robotizada, mezclada, no sé, porque no está directamente hacia mí. Pero si yo lo giro hacia mí, ahí te puedes dar cuenta ahora cómo mi voz da una ganancia muy superior. Y esto me gusta porque no solamente puedes coger este tipo de sonido, también te coge sonidos muy minuciosos como para tomar frecuencias muy bajas. Por ejemplo, vamos a tirarlo acá. Menos 10 decibeles, menos 10 decibeles. Normal, normal y más 10 decibeles. Puedes notar allí entonces los cambios de volumen gracias al nivel de ganancia que tienes allí. Vamos a trabajar ahora con los micrófonos multi. Si yo activo aquí, automáticamente ahora el audio también está entrando por la parte de atrás y por la parte de adelante. ¿Ves? Tenemos audio por los dos lados. Así que súper recomendado este Boom Saramonic. La verdad que me ha gustado bastante y lo usaré mucho para trabajar e incluso aquí en el canal. Y mi último producto es un bonus prácticamente. Se trata de esta billetera que compré en AliExpress. Me ha encantado la verdad y quiero recomendárselas a todos ustedes. De hecho, fíjense el detalle que tiene allí y es que está personalizada. Tiene mi nombre allí, Heiler Almario. ¿Ven? Eso lo personalicé directamente en la tienda donde la compré en AliExpress. Por supuesto, estoy dejando el enlace en la descripción. Es bastante económica, pero es una billetera muy buena que tiene muchas cosas. Mira que si abres aquí toda la cantidad de cosas que tiene para poner aquí todos los carnets que necesites, tarjetas y demás, bolsillos extras. Realmente me encantó esta billetera. Mira tu identificación. Aquí tiene cierre para guardar allí tu dinerito, por supuesto. Mira. Aquí está, tiene por acá bolsillos escondidos, por acá bolsillos escondidos, tienes aquí un bolsillo extra para meter allí papelería o lo que necesites, tiene aquí, a mí me encanta guardar muchas cosas en mi billetera, por ejemplo la llave de la casa, acá tengo memorias USB y todo, vean, o sea, esto es súper porque puedes guardar muchas cosas aquí en esta billetera. Y de este lado tienes otro con monedero, mira, tienes monedero aquí para que guardes tus monedas. Así que me pareció un detalle bastante genial. La cadena no viene incluida, esta se la puse yo. Se bloquea y todo queda muy asegurado. Mira, la verdad que está genial, ¿eh? Recuerda, te dejo enlaces en la descripción de cada uno de estos productos y aprovecha el Black Friday porque son promociones increíbles y con muchos códigos de descuento.